Tienes frío. Hola, buenas noches. Hola, Vane. Buenas noches, ¿cómo les va? Muy Bien. bien, profe, gracias. Bueno, esperemos unos minuticos y arrancamos, ¿listo? Bueno, Bueno, señor. ¿Me confirman si están viendo la pantalla, si están viendo la guía? Sí, profe, buenas tardes. Sí, profe. Perfecto, listo. Vamos a arrancar entonces con las buenas tardes para todos. Les voy a pedir que silencien el micrófono. Pues primero que todo, mucho gusto. Mi nombre es Germán Cruz. Con algunos de ustedes ya tuve la posibilidad de trabajar el semestre pasado en el trabajo de grado de nivel técnico. Y retomando pues aquí el proceso que, digamos, la profesora Gloria encomendó en este tema del anteproyecto. ¿Listo? Entonces vamos a continuar. La idea es continuar. La idea es que esto sea lo menos caótico posible. Ya de por sí es caótico por todo este tema del componente virtual y de todo ese tema de la cuarentena, pero trataremos de hacer un trabajo que tiene dos objetivos fundamentalmente. Uno, un trabajo privilegiando su aprendizaje, privilegiando que ustedes continúen con esta ruta formativa en la cual el trabajo de grado sea, este anteproyecto, perdón, sea una oportunidad de aprendizaje, de formación, de generación de conceptos y demás. Y el segundo gran objetivo es que al finalizar tengamos un anteproyecto según esta guía de investigación que armó el profesor Leonardo Ramírez. Yo creo que ustedes lo conocen, que él es quien, digamos, postula y dirige un poco todo este tema de la presentación de los trabajos y de los proyectos en la universidad, que me facilitó pues como este instrumento para que orientemos pues como todo el resto del trabajo que tenemos por delante y cuyo resultado pues va a ser un anteproyecto de grado, un anteproyecto que tiene elementos obviamente investigativos y dentro de ese objetivo que esto no sea tan caótico, ¿no? Que esto no sea una carga para ustedes y que esto no se convierta en un dolor de cabeza. Siempre será pues ese como el propósito y para eso tenemos pues como unas herramientas muy puntuales. Uno, el tema de las asesorías. Dos, estos encuentros que vamos a tener permanentemente en el horario de la clase. Ya sea por esta herramienta Zoom o por Google Meets, pues ya vamos a ir definiendo, yo les aviso, por la plataforma. Y tres, efectivamente, pues como por el medio de comunicación predilecto que es la plataforma Q10. La semana pasada ya ustedes tuvieron la posibilidad de enviarme sus anteproyectos. Yo hice unas observaciones, unas recomendaciones, pero en términos generales yo veo bien la cosa. Yo veo bien que para esta asignatura veo bien los avances, las temáticas, ¿no? Digamos, algunas temáticas, hice algunas recomendaciones de fondo y de forma, pero en términos generales hay un excelente material con el cual podemos trabajar para desarrollar estos anteproyectos de grado. Listo. ¿Cuál es el propósito? El propósito es que ustedes estas ideas que ya tienen, estos avances que ya tienen, los desarrollemos en esta guía. Digamos que esta va a ser nuestra guía de trabajo para lo que resta de estas semanas del semestre. ¿Listo? Voy a hacer una presentación general de esta guía de trabajo bajo el entendido de que solo tenemos 40 minutos en esta reunión de Zoom. Y posteriormente a esta reunión les pido que revisen la plataforma para dejarle algunas indicaciones de lo que va a ser el plan de trabajo relacionado con esta guía. Listo, si hay alguna pregunta o alguna duda, no duden en interrumpirme con el audio y con mucho gusto la vamos resolviendo. Listo. En primera instancia, esta guía la van a tener ustedes allí en la plataforma. Algunos se los envié en las observaciones que hicimos del proyecto, ¿cierto? Algunos ya la tienen. Y básicamente tiene unas condiciones y unas consideraciones, perdón, iniciales. Primero que todo, decir que este texto debe tener unas 15 referencias bibliográficas, es decir, 15 citas
extraídas de internet, de libros, de fuentes de información y demás, sobre todo para el tema del marco teórico, pero también para diferentes puntos del trabajo como la descripción del problema y demás. Entonces tengan en cuenta eso, 15 referencias bibliográficas. El máximo de todo el documento va a ser de 15 páginas. Bueno, digamos que de 16, 17, eso no hay ningún inconveniente con eso, pero tratemos de hacer un documento ejecutivo. ¿Qué pasa con la presentación de los anteproyectos? Y esa es, digamos, una tendencia no solamente a nivel país, sino a nivel mundial, y es que las investigaciones deben ser concretas, deben ser específicas y nos están solicitando que seamos muy ejecutivos y muy sintéticos con el manejo de la información. En ese orden de ideas, la universidad también entra en esa dinámica y todo el documento debe ser escrito en máximo 15 páginas. Pueden un par de páginas más, pero pues no era inconveniente. Este trabajo puede ser desarrollado por un máximo de 2 personas. Si hay equipos, digamos, de 3 o 4, aunque no creo, no sé, no recuerdo ver que los proyectos tengan más de 2 personas, por favor me mandan un correo para poder dar como una solución sobre este tema, pero digamos la indicación de la universidad en este punto es que sea un máximo de 2 personas. El tamaño del documento es tamaño carta, las márgenes 2,5 en todos los lados, tipo de letra Times New Roman, estos son aspectos formales, tamaño 12, interlineado 1.5, alineación a la izquierda, y las citas deben ser en formato APA. Ese formato yo también se los voy a pasar. Yo tuve la posibilidad de trabajar con un grupo los sábados y ya la información está como lista para que ustedes puedan hacer la entrega a la luz de estas normas y que eso tampoco se convierta en una dificultad. Otra recomendación que se hace es no desperdiciar los espacios, es decir, todo el documento se debe escribir de corrido. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, que los objetivos están en media página y la media página restante la dejan en blanco. No, sin dejar páginas en blanco, ni medias páginas en blanco, ni pedacitos de página, no. Todo lo vamos a escribir de corrido, llenando todos los espacios de esas 15, 16, 17 páginas. ¿Listo? Y pues aquí se propone un cronograma de bases, pero esto no lo tengan en cuenta porque esto fue para otro semestre. Listo, sí tengan en cuenta esas recomendaciones iniciales. Bueno, ¿qué contiene entonces este documento? Obviamente esto lleva una portada, ¿no? Directamente, y lleva algunos elementos que vamos a ir desarrollando en estas sesiones de trabajo. Listo, entonces la primera recomendación es que el avance del proyecto que tengan lo ajustemos a esta guía que les estoy presentando. ¿Listo? Entonces, semana a semana vamos a ir abordando entre 2 o 3 puntos para que a la semana siguiente ustedes los traigan ajustados. ¿Listo? Va a ser un poco como la dinámica del trabajo. Entonces, ¿qué elementos debemos considerar dentro de este anteproyecto? Uno, el título, ¿cierto? Que obviamente tenga directa relación con el problema del objetivo general. Ustedes ya saben hacer eso. 2, el nombre de los autores, eso va en la portada. 3, un resumen concreto de 150 palabras en el cual se haga obviamente ese resumen y esa sinopsis de la propuesta, estableciendo en qué consiste el alcance, el tipo de investigación, digamos un poco el contexto situacional y el contexto conceptual de la propuesta. ¿Listo? 5 palabras claves se piden acá, digamos que esto como en la parte inicial para la presentación del anteproyecto. Bueno, en un segundo aspecto, que es bien importante, estos otros 3 puntos, y le vamos a dedicar una sesión entera de trabajo a estos puntos, a cada uno de ellos también, tiene que ver con, uno, la introducción en la cual se argumenta en qué consiste el trabajo, el propósito, los objetivos, describiendo metodológicamente y, digamos, explicando qué es lo que vamos a encontrar en el documento. Entonces uno dice en la introducción, bueno, el presente documento está estructurado desde el planteamiento del problema, luego el marco teórico y la metodología, ¿cierto? Un poco hablar de la organización de lo que se va a encontrar el lector en este documento, ¿listo? Una descripción del problema es muy importante porque aquí se responden preguntas como ¿qué ocurre en la actualidad con este tema de investigación, con ese problema que ustedes definieron? ¿A qué se debe que se presenten estas situaciones? Es decir, unas causas, unos efectos o unas consecuencias. ¿Qué puede pasar con la situación si continúa como está? Es un poco recoger lo que hacíamos el semestre pasado de describir una problemática muy concreta y muy puntual y que responda obviamente a ese tipo de preguntas. Sugiero que la descripción del problema sea más o menos entre una página y página y media. Listo, una cosa, si está muy puntual, recuerden que solamente tenemos 15 páginas para presentar el anteproyecto. La formulación del problema es, obviamente, formular una pregunta de investigación. Ustedes ya tienen cierta experiencia en esta materia. Pregunta de investigación, obviamente, que nace de la descripción del problema y que está articulada con el título. Listo, no olviden
esa parte. Bueno, dentro de la formulación de ese problema, dentro de la pregunta de investigación es importante establecer la población, el tiempo. Esa pregunta no se puede responder con un sí o un no. Digamos, una pregunta de investigación no es, ¿considera que la crisis de salud en Colombia es mala? Sí, no. Pues no, eso no es una pregunta de investigación. Una pregunta de investigación sería, ¿qué efectos a corto y mediano plazo trae la crisis de salud o traería la crisis de salud en Colombia a la economía? Eso sí puede ser ya más una pregunta de investigación. Listo, que plantea un plano hipotético. Debe ser muy específica, debe ser muy concreta. Para eso, pues yo les voy a brindar la estructura y la orientación necesaria para formular esa pregunta. En algunos trabajos no vi ese apartado, entonces por eso les hacía un poquito la seña de que es importante tener en cuenta esos puntos de la guía. Cuidado con los problemas éticos, morales, pues de eso no se trata de juzgar ni de la religión ni nada de eso, ¿no? Simplemente estamos hablando de problemas que se circunscriban y que estén directamente relacionados con su programa de formación, ¿cierto? Con su programa en este nivel ya tecnológico. Entonces es importante que allí ya reposen y se ubiquen esas problemáticas, esas preguntas de investigación, como aquí lo menciona la guía, de tener relación con su formación. ¿Listo? Los objetivos, entonces, es importante formular un objetivo general que esté relacionado con la pregunta y el título, unos objetivos específicos que ayuden a desarrollar o a lograr ese objetivo general. Los objetivos específicos tienen un orden y tienen una secuencia. Recuerden, creo que yo también había hecho algunas observaciones respecto de eso en la revisión de la semana pasada. Tener en cuenta que, por ejemplo, si uno va a crear algo, básicamente uno hace un diagnóstico, analiza los resultados del diagnóstico y luego propone, ¿no? Básicamente es como una lógica, y también propone unos costos, ¿no? Que digamos acá, dado el nivel y la complejidad en el cual ustedes están de su programa de formación, aquí ya implica que hagamos un cuarto objetivo, que propongamos un cuarto objetivo, que es analizar los costos de la propuesta. ¿Listo? Entonces tendríamos diagnosticar, analizar los resultados del diagnóstico, proponer y determinar la viabilidad financiera o el análisis de costos de cada una de esas propuestas. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta eso. Yo igual voy a profundizar en cada una de las sesiones de trabajo respecto de estos puntos, ¿no? La justificación, recuerden que la justificación también una página y media, es un componente donde se hace una defensa, donde se hace la defensa del proyecto, donde se establece el por qué y el para qué, ¿cierto? Y también cuál es la contribución social, empresarial, académica, cuál es la contribución de conocimiento que se hace a través del desarrollo de esta propuesta. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta eso, tener en cuenta que una justificación es de manera argumental, ¿no? La descripción del problema es un texto descriptivo, la justificación es un texto argumentativo donde se hace la defensa del proyecto y de la problemática. Hay un marco referencial, ¿no? Ese marco referencial tiene 4 submarcos, tiene 4, digamos, dimensiones o categorías. Entonces tenemos un marco teórico, un marco conceptual, un marco contextual y un marco legal si aplica. Por ejemplo, si usted en su proyecto va a montar una empresa, entonces debe citarla en el marco legal las normas colombianas para la creación de empresa, por ejemplo. Entonces, digamos, si su proyecto tiene que ver con el medio ambiente, entonces las normas legales que tienen que ver con el medio ambiente. Si no aplica, listo, no hay ningún inconveniente y hacemos el marco teórico, conceptual y contextual que también pues iremos explicando. Entonces, el marco teórico básicamente son esas categorías de análisis en las cuales analizamos a la luz de unos teóricos. Por ejemplo, mire, si mi proyecto tiene que ver con la creación de una empresa, entonces un concepto para crear empresa, ¿cuál es? Emprendimiento, por ejemplo. Entonces yo defino a la luz de una teoría el concepto de emprendimiento, entonces sería un tema. Si mi propuesta es crear un producto, entonces para crear el producto yo debo hacer un estudio de viabilidad. Entonces esa palabra estudio de viabilidad la voy a definir a la luz de un autor, ¿no? Entonces es como tener en cuenta esa parte que en el marco teórico se hace un cruce teórico y epistemológico de los principales referentes que sustentan ese proyecto. En el marco conceptual básicamente se definen conceptos, es decir, es como si fuera un glosario. Imaginémoslo así, el marco conceptual es un glosario de los conceptos claves, de las palabras claves que tienen directa injerencia o relación con su trabajo de grado, con su proyecto de investigación. Entonces, si una palabra vital para ustedes es, por ejemplo, ecosistema, o desarrollo sostenible, o emprendimiento, o liderazgo, esos conceptos ustedes los van a definir a la luz de unas definiciones, ¿no? Digamos, que ustedes van a ubicar allí. Entonces, marco teórico, citamos unos 2, 3 temas puntuales
y le metemos citas a eso, y es importante las citas, y los conceptos, imagínense un glosario básicamente. Igual yo les voy a enviar un ejemplo para que no se enreden con eso. Listo, también es importante el envío de los ejemplos. El contexto, ¿cierto? El marco contextual tiene que ver como con 4 características. Entonces, uno, su problema, ¿cómo está a nivel mundial? Entonces, por ejemplo, si mi problema es la creación de una empresa productora de café, entonces a nivel mundial, ¿cómo están situadas las empresas productoras de café? Y entonces buscamos en internet, producción de café en España, producción de café en Francia, producción de café en Brasil, qué sé yo, ¿cierto? Ahorita el contexto mundial que está un poco tan aporreado por todo ese tema de la pandemia, vamos a mirar qué información nos puede soltar el internet. Contexto Colombia, entonces si mi empresa es productora de café, ¿qué pasa en Colombia con la producción de café? ¿Cierto? Contexto departamental, ¿qué pasa en Risaralda y en Pereira con la producción de café? Y contexto poblacional es hacer una pequeña descripción de aquellos actores o de aquel público que va a ser impactado o beneficiado con mi problema. Entonces, digamos, comité de cafeteros son actores de eso, ¿cierto? Sigo citando el ejemplo. Si yo voy a crear una empresa de software, por ejemplo, entonces el software a nivel mundial, a nivel Colombia, a nivel departamental, ciudad, y ¿qué población estaría inmersa en el desarrollo de software? Los desarrolladores, los ingenieros, ¿cierto? Entonces, es también hacer un poquito la descripción de cada uno de los elementos, insisto, les voy a enviar ejemplos cuando lleguemos pues como a ese punto, y el marco legal se aplica, que básicamente se aplica, es citar leyes. Entonces, para el montaje de las empresas en Colombia se tiene la ley número 115 que tiene que ver con todo y se describe, simplemente se copia y se pega allí todo ese marco legal de las leyes, decretos, sancionados y que tengan que ver directamente con su propuesta de investigación. La metodología pues es escoger un tipo de investigación. Yo no sé si ustedes recuerdan que yo el semestre pasado les envié un cuadro como con 15 tipos de investigación, lo vamos a recuperar, se los voy a mandar nuevamente. Aquí el profesor ubica algunos ejemplos de qué tipo de investigaciones, si es pura, si es aplicada, exploratoria, descriptiva, explicativa. Estos proyectos yo los estuve viendo y son básicamente descriptivos o explicativos en su mayoría porque describen un fenómeno en cuestión, ¿cierto? O tratan de dar cuenta o explicar de las relaciones causales de un fenómeno. Entonces, por ahí va el asunto de los tipos de investigación. La metodología tiene 2 enfoques, ¿cierto? Si usted va a hacer un análisis cualitativo, que yo creo que sí, o si va a hacer un análisis netamente cuantitativo, numérico. Si usted va a hacer un análisis cualitativo, entonces usted dice, este proyecto tiene un enfoque cualitativo porque vamos a analizar variables humanas, demográficas y demás. O si es cuantitativo, si es solamente un estudio estadístico, pero yo no creo, yo diría más bien que esos trabajos son de un enfoque mixto que implican ambas metodologías. ¿Listo? Es importante que ustedes establezcan las fuentes de información. Por ejemplo, ustedes van a hacer una encuesta, hagan un muestreo de la población, cuántas personas van a responder esa encuesta, ¿cierto? En Internet hay una fórmula muy sencillita de hacer esto, que incluso uno coloca las variables allí. Recuerden que el margen de error no debe superar el 5% y el confiabilidad debe ser del 95 al 99% más o menos. Digamos, unas encuestas manejan ese tipo de variables. Entonces, el muestreo poblacional, hay que colocar ahí la fórmula estadística y definir cuántas encuestas, cuántas entrevistas, cuántos instrumentos se van a hacer y finalmente colocar sin diligenciar. Ojo, aquí no vamos a recoger información, aquí no vamos a hacer las encuestas y aplicarlas, no, tranquilos. Aquí simplemente vamos a proponer las técnicas y los instrumentos para recolectar información. Entonces usted dice, profe, vea, yo voy a utilizar una técnica porque quiero hacer una intervención en una empresa. Entonces mi técnica va a ser la observación. Voy a ir a observar y les voy a aplicar una entrevista, ese es el instrumento. Y colocan el formato de la entrevista, sin diligenciar. Profe, lo que yo voy a hacer es una encuesta, un estudio de mercados. Entonces mi técnica es estudio de mercados y el instrumento va a ser una encuesta y la encuesta va a ser esta, con preguntas abiertas, cerradas y demás. Simplemente es diseñar las herramientas sin diligenciarlas, las dejan en blanco y colocan los formatos así. ¿Listo? Resultados, impactos y esperados. Es decir, usted que haga un listado, 5 puntos, 3 puntos, de 3 a 5 puntos. ¿Usted qué es lo que espera lograr? Mire, con esta investigación yo espero lograr determinar la viabilidad del montaje de una empresa desarrolladora de software en Pereira. 2, yo quiero establecer la competencia. Un resultado esperado es hacer una publicación de esta investigación, ¿cierto? Entonces, ¿qué resultados o impactos esperados usted quiere o desea generar a través de la implementación de este proyecto a futuro? ¿Listo? A futuro. Finalmente, hacemos un cronograma muy sencillo. Recuerden que este cronograma dependerá de los objetivos específicos. Esto se los voy a explicar con mayor profundidad porque a veces solemos tener algunas dificultades, pero con el ejemplo que les voy a mandar puede quedar subsanado. Entonces, mire, mi primer objetivo específico es
hacer un diagnóstico sobre el mercado potencial del consumo de un software contable en Pereira. Vamos a montar un software contable y quiero saber cómo está el mercado. Listo, ese es mi primer objetivo, un diagnóstico. Ese objetivo yo le debo desglosar en actividades. Primera actividad, para hacer ese diagnóstico yo tengo que tener una base de datos. Punto. Es actividad 1, gestión de una base de datos de empresas o de consumidores. Para hacer esa base de datos, ¿qué tareas debo desarrollar? Entonces, bueno, para hacer una base de datos, entonces primero, uno, un formatico de base de datos. Dos, hacer unas llamadas para complementar la información. Y tres, sistematizar. Ahí mire que ahí van 3 tareas que corresponden a una actividad que responden al objetivo específico número 1. ¿Listo? Pensemos que cada objetivo específico tenga 3 actividades y cada actividad tenga entre 2 y 3 tareitas. ¿Listo? Y se ubica entonces un cronograma de semanas. ¿Listo? Entonces, como el cronograma, digamos, va hasta este semestre, yo les voy a pedir que las actividades y las tareas las pensemos, obviamente, para este año, máximo para diciembre. Entonces, ustedes dicen, vean, mi objetivo específico número 2 es diseñar la plataforma estratégica de la empresa. Entonces, eso más o menos lo hago en agosto, ¿cierto? Lo hago por ahí en septiembre. Entonces, ustedes son los que nos van a proponer en ese cronograma hasta cuándo hacen la investigación, que no supere este año. ¿Listo? O sea, es un primer semestre de anteproyecto y el otro semestre va a ser ya de recolectar y de ejecutar el proyecto. Entonces, máximo esas tareas y actividades hasta diciembre de este año, que no superemos pues como esa barrera de tiempo, ¿no? Finalmente, se hace un presupuesto muy corto. También les voy a pasar un formato de presupuesto muy corto, muy sencillo, donde ustedes solamente presupuesten cuánto vale hacer ese proyecto. Ojo, una cosa es hacer el presupuesto y otra cosa es hacer el estudio de viabilidad financiera de su idea. Son dos cosas diferentes. Porque el presupuesto del proyecto tiene que ver directamente con los gastos, con los egresos, ¿cierto? Que usted va a tener a la hora de llevar, de poner en práctica este proyecto y esta meta. Listo, aquí simplemente es una propuesta de presupuesto. Aquí simplemente es decir, mire, para hacer este proyecto realmente vamos a sacar fotocopias, uso de internet y demás, esto no se va a superar el $1.000.000. Por decir algo, estoy colocando una cifra súper elevada, ¿no? Pero pues digámoslo así. Y finalmente, en normas APA, colocar las referencias bibliográficas, la webgrafía, los libros, las fuentes de información que utilizaron para este anteproyecto. ¿Listo? Entonces, querido equipo, me alegra mucho. Veo que se han conectado 25 personas. Me alegra mucho que hayan accedido pues como a esta información. De todas maneras, esto queda grabado. Yo se los mando en un link en YouTube para que ustedes lo vean. Y les voy a entregar también esta guía. ¿Cómo me imagino yo el trabajo y cuál va a ser mi propuesta de trabajo que se las voy a dejar en la plataforma? 1. Semana a semana yo voy a abordar entre 2 y 3 temas de esta guía. Los explico. La tarea va a ser que a la semana siguiente ustedes en la plataforma, en la sección de tareas, voy a habilitar el módulo de tareas, ustedes suban y yo hago la realimentación. Listo, vamos a establecer la dinámica. Cuando abordemos todos los puntos, le metemos normas APA. Le metemos las normas APA y hacemos la presentación del caso. ¿Listo? Esto no me lo tienen que sustentar, esto simplemente, las 2 notas que hacen falta van a ser avances o las notas que hacen falta. También voy a revisar eso como lo tenía planeado la profesora. Todo lo que haga falta van a ser avances, equipo. Yo como los voy a evaluar, que ustedes me entreguen unos avances en los cortes del segundo momento evaluativo, del tercer momento evaluativo, la coevaluación y la autoevaluación, con avances de la entrega de este proyecto. Fundamental, tengan en cuenta cada uno de los puntos de la guía. Fundamental, normas APA de presentación del anteproyecto. Fundamental, las 15 referencias bibliográficas que se piden para la presentación de este trabajo. Y fundamental, sigan y tengan en cuenta las asesorías. Pregunten, me escriben, me pueden decir, profe, no entiendo este punto, explique tal cosa. Y fundamental, las estrategias que voy a utilizar para explicarles estos temas. ¿Cómo van a ser? A través de esta reunión en Zoom, vamos a tener un contacto sincrónico por esto. Material complementario que yo les voy a pasar a ustedes, material complementario de, por ejemplo, les explico la justificación. Entonces, mire, les voy a pasar un ejemplo de una justificación y la definición técnica de qué es la justificación y cómo se hace. ¿Listo? De manera muy concreta y de manera muy, muy sencilla. ¿Listo? Espacios para las asesorías, totalmente. Cuando ustedes me digan, lo podemos hacer. Por correo electrónico, por favor, me escriben y con mucho gusto estamos para resolver todas estas inquietudes.
Si tienen alguna pregunta, por favor, abran el micrófono y con mucho gusto se pueden presentar, por favor, el nombre que no lo recuerdo a todos y me preguntan y con mucho gusto lo hacemos y respondemos. No tienen ninguna pregunta. Profe, buenas noches, Buenas con noches. Vanessa Ramos. Vanessa, ¿cómo le va? Muy bien, gracias, profe. Primero que todo, pues agradecerle por la explicación, súper concreta, pues para mí, a mi modo de ver, muy concreta, muy dinámica. Muchas gracias, porque así pues uno entiende mucho más fácil las cosas. Mira que es que se me cayó el internet y ya volví. Quería preguntarle, pues hasta donde escuché, vamos a hacer, usted nos va a decir qué puntos vamos entregándole cada semana, ¿cierto? Sí, correcto. Y de acuerdo a ello, no. Ah, ok. Y hago Sí, es que... de acuerdo a ello, ustedes me hacen las entregas, yo reviso, hago la retroalimentación, les entrego y seguimos avanzando. Ok, por ejemplo, para la próxima semana, ¿qué Semana Santa esa no contaría? No, qué buena pregunta, qué buena pregunta. Lo ideal sería utilizar ese tiempo, ¿no? Lo ideal sería utilizar ese tiempo para avanzar, pero la indicación es evitar en lo máximo, digamos, evitar dejarles trabajo para la próxima semana. ¿Listo? Digamos que estamos en un tiempo especial, este tema de la cuarentena y demás. Yo pensaría que las entregas vamos a trabajarlas para dentro de 15 días para empezar ya en forma como tal. De igual manera, si quieren avanzar, si quieren adelantar para Semana Santa el trabajo que va a ser para dentro de 15 días, no hay ningún inconveniente, pero dentro de 8 días no nos veríamos, digámoslo así, no tendríamos como comunicación, pero ya esta misma semana yo en la plataforma les dejaría ya les pediría los entregables, lo que ustedes me deberían entregar para ir avanzando en la presentación del proyecto. ¿Listo? Ok, muchas gracias. Con gusto. ¿Alguien más? Otra recomendación, si llegaran a tener algún problema para conectarse con el equipo, el internet, yo sé que eso no es decir, vamos a hacer educación virtual y ya no hay que contar con los recursos, obviamente. Coméntenme, diga, profe, ya estoy conectado porque, no sé, tuve la posibilidad, pero no va a ser fácil conectarme posteriormente. Entonces, me escriben y me dicen para también buscar soluciones al respecto. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Buenas noches, profe. Habla con Stephanie. Stephanie, buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. Quiero hacer una pregunta. ¿A las personas que les hice observación deben mandarle corrección nuevamente? No, Okay. todavía no. Esperen la nueva indicación que les voy a mandar para que no hagamos doble trabajo, ¿listo? Ok, muchas Sí, gracias. no, tranquila, digamos, esa fue una revisión general, hay observaciones generales, pero yo les voy a pedir seguramente para la otra semana tengamos resueltos los primeros 4 puntos de la guía y ahí sí de una corrigen y hacen los 4 puntos. Bueno, profe, muchas gracias. Ok. Bueno, entonces, querido equipo, yo creo que podemos dejar por ahora hasta acá. Por favor, pendientes de la plataforma, pendientes de esas instrucciones que yo les voy colocando por allí, pendientes que esta guía va a estar allí también de acceso a la plataforma. Y nada, muchachos, yo lo que quiero es... Profe, Sí, cuéntenme. qué pena. Quería preguntarle si es posible agregarlo al grupo que nosotros tenemos de anteproyecto o nos seguimos comunicando por medio de correo electrónico. Correo electrónico. Al grupo del WhatsApp. Sí, correo electrónico por la plataforma, ¿listo? Por ahora. Ok, listo. Por ahora manejémoslo así, ¿listo? Ok, bueno, sí. Listo. Listo, muchachos, entonces, ¿otra duda? Ok, listo. Entonces, se cuidan. Qué bueno volver a reencontrarnos. También qué bueno conocer nuevas personas en este camino del anteproyecto. Y nada, saben que cuentan conmigo. Insisto, mi objetivo es que esto no sea traumático. Mi objetivo es que tengamos unas soluciones muy concretas y muy puntuales a la luz de la guía y que al finalizar el semestre digamos, mire, tenemos
unos anteproyectos de altísima calidad, de altísimo rigor y que obviamente cumplen como con los requerimientos y los parámetros que nos pide la universidad. ¿Listo? Un abrazo para todos, se cuidan mucho, por favor, mucho autocuidado, traten de no salir en lo posible, dediquémonos ahorita a todo el tema de la salud, a todo el tema también de este teletrabajo que nos implica otro tipo de competencias y otras formas de estar en esta realidad. Y nada, estoy seguro que vamos a hacer un muy buen trabajo. Se cuidan, equipo. Muchas gracias. Que estén muy bien. Profe, muchas Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Chicos, Hasta luego, que estén bien. Luego. Gracias, profe.